Bueno, pues qué gusto nos da que nos acompañen esta tarde. Realmente para nosotros, para el PUEC, pues es un gran gusto ver que, que causa de lujo. Por supuesto, coordinador Miguel Armando López Leiva, coordinador de Humanidades. Muchas gracias por hacernos un buen. Lo que quieran saber de la ciudad y las ciudades, Alejandra nos lo puede decir. Y un gran amigo y cientista social, el doctor Manuel Suárez, actualmente director de la Dirección General de Divulgación, divulgación y geógrafo excepcional. eh, pues, bueno, y todos, perdón, ya me puse muy nervioso, pero a ver, va de nuevo. Y todos nuestros invitados, nuestras invitadas, por supuesto, eh, la querida doctora Alicia Sicardi, por acá anda también Pablo. No voy a dar nombres porque luego quedo mal, pero bueno, el doctor Enrique Provencio, director del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, muchísimos amigos y muchísimas amigas, colegas, colaboradoras, estudiantes, pues es un gran gusto para nosotros tenerlos aquí. La obra que hoy les presentamos es un intento de recoger algunas reflexiones, porque no podíamos tener muchas más, de gente que ha participado a lo largo de los 30 años de existencia del programa, que han vivido las vicisitudes, que se han enfrentado a distintos escenarios, a distintos contextos muy diferentes, y pues es importante conocer de viva voz cuál fue su experiencia a lo largo de esos años. Y entonces, pues tendremos aquí la presentación del libro, y al final de la sesión, pues ustedes, si hay interés, hacer comentarios, preguntas, pues yo creo que es el momento, es una oportunidad eh, inigualable de dialogar. También están muchos de los autores, varios de los autores, varias, y entonces podemos ir más trámite, porque luego yo me quedo hablando mucho tiempo y no debe ser. Yo nomás debía haber dicho buenas tardes, pero entonces, en primer lugar, le pasamos la palabra al doctor Manuel Suárez para que nos dé sus comentarios. Yo estoy acá abajo. Ya. Muy bien. Bueno, traigo un acordeón. Me dijo Javier que no me pasaba de 10 minutos. Bueno, la verdad, bueno, primero quiero agradecer la invitación. Pues como ustedes saben, conmemora 30 años del Programa Universitario de Estudios de la Ciudad, y que pues, han sido 3 décadas donde el PUEC de alguna manera ha sido un espacio fundamental para la investigación urbana, que además es una investigación interdisciplinaria que promueve el análisis crítico y que genera conocimiento aplicado y que maneja además temas que tienen que ver con la equidad, con la sustentabilidad, con la conectividad, con el patrimonio y con muchos otros temas que aquejan a nuestras ciudades. En ese sentido, y antes de hacer comentarios puntuales sobre el libro, creo que es importante pensar en que las ciudades no son estos espacios físicos que están conectados por calles y que contienen edificios, ¿no? Sino que realmente las ciudades contienen un tejido social, cultural, que está además siempre en constante transformación. Y en este sentido, pues hay una serie de dinámicas económicas, políticas, ambientales, que van dejando huella y que van modelando de alguna manera la vida de los habitantes, que a su vez van transformando las ciudades. Y lo importante del estudio de las ciudades es justamente comprender estas transformaciones para poder entender cuáles son los desafíos y cómo solucionarlos. Desde la geografía y desde la planeación urbana, en mi caso, yo he estudiado cómo las ciudades se enfrentan a algunos de esos desafíos. Yo me he dedicado más a la cuestión que tiene que ver con estructura y transporte urbano. Pero dentro de eso, pues entra estas ideas de expansión, de desigualdad, de acceso a servicios, pero también de una necesidad de preservar
la identidad cultural e histórica de una ciudad. Y yo creo que este libro, en ese sentido, ofrece una visión que es integral y que menciona muchos de estos procesos a lo largo de los capítulos. Y quiero enfocarme en tres partes del libro. Uno es, que bueno, que particularmente me gustaron. Uno es una cosa a la que yo jamás me he dedicado, que es el valor del patrimonio histórico urbano, del patrimonio urbano. La otra es la ciudad como un espacio de transformación, y la otra, los desafíos relacionados a la equidad y a la sostenibilidad urbana. Yo creo que justamente la idea del valor del patrimonio urbano es uno de los ejes centrales del libro. Y el libro justamente habla de la importancia que es el patrimonio urbano y cómo juega un papel muy importante en la identidad y en el desarrollo de las ciudades. Y pensar que el patrimonio justamente no es nada más como una serie de monumentos que están ahí y que se visitan de manera turística, sino que además son un elemento que son dinámico y que está en constante diálogo de alguna manera con el presente. Mari Carmen Serra Puche, en el capítulo sobre la Ciudad de México, sobre el patrimonio de la Ciudad de México, dice, este legado cultural es un activo útil a la sociedad y una herencia para las generaciones que lo reciben para traspasarla en las mejores condiciones a las próximas generaciones. Y me parece en este sentido que la Ciudad de México, por ejemplo, es un ejemplo de una especie de superposición de tiempos históricos, que tiene sitios patrimoniales como el Centro Histórico, como Xochimilco, como incluso Ciudad Universitaria, y que de alguna manera reflejan pues una evolución muy compleja de la ciudad y la necesidad de equilibrar la conservación del patrimonio, pero también las demandas que tiene el crecimiento urbano. Y en ese sentido, y ese es el gran desafío, ¿no? O sea, ¿cómo preservas el patrimonio sin obstaculizar el desarrollo? Y en ese sentido, bueno, la protección del legado urbano no puede significar un estancamiento de la ciudad, sino cómo lo integras dentro de la planeación urbana. Y creo que el PUEC en ese sentido ha hecho muchos estudios que son fundamentales para entender y para saber hacia dónde debe transitar la ciudad, conservando su pasado y su identidad histórica. En el sentido de la ciudad como, lo que les decía al principio, de la ciudad como un espacio de transformación, yo creo que el libro justamente muestra cómo las ciudades, y particularmente la Ciudad de México, pero bueno, también hay ejemplos de otras ciudades como Puebla, hay una muestra de esta transformación constante, ¿no? Y justamente hay un pasaje donde se menciona cómo en 1790 se encuentran en el centro de la Ciudad de México, cuando se está construyendo la Plaza Mayor, se encuentran la Coatlicue y la Piedra del Sol, ¿no? Y entonces, lo que sucede ahí es que al estar construyendo el presente, estás escarbando el pasado, ¿no? Y son estas como capas de ciudad que se van construyendo, ¿no? Y de las que nos vamos dando cuenta cuando estamos construyendo el presente y el futuro. Y creo que esto es importante porque de alguna manera lo que creo que dicen este tipo de hallazgos es que las intervenciones dentro del espacio urbano son oportunidades para descubrir, para reinterpretar y para dar una resignificación a la historia de las ciudades que hacen lo que las ciudades sean en el presente. Y bueno, o sea, en ese sentido creo que es muy importante justamente que el crecimiento de la ciudad vaya acompañado de un reconocimiento de su historia. El tercer punto es lo que tiene que ver con, y creo que es, bueno, desde el punto de vista de lo que yo he hecho en ciudades, es lo que tiene que ver con la equidad y la sostenibilidad urbana. Entonces, hay un capítulo muy interesante de Lorena Cabrera, que habla de la ciudad de Puebla, donde justamente habla de la oferta inmobiliaria y las demandas sociales y cómo
esto genera una serie de inequidades a las que hay que atacar, ¿no? Hay otro capítulo, bueno, se menciona mucho también sobre la parte que tiene que ver con sostenibilidad, y así como la historia, o sea, tenemos que pensar en la historia de la ciudad en términos sociales y en términos culturales, también que tenemos que pensar en la historia en el sentido del medio ambiente original que había dentro de ellas. Me encanta el capítulo de polinizadores en la ciudad, porque ¿quién se imaginaría que los polinizadores de las ciudades pueden tener un impacto importante en la mitigación del cambio climático? O sea, yo jamás lo había pensado en mi vida hasta que leí ese capítulo de Cora Arismendi, que me pareció realmente espectacular. Y eso nos hace pensar, pues justamente, o sea, que las ciudades son parte del medio ambiente, ¿no? Se vuelven parte del medio ambiente, no hay otra forma de pensar en ello. Es más, no, creo que no lo dice así el libro de ninguna manera, pero mi conclusión del libro sería que no hay, o sea, no podemos pensar en el futuro sostenible sin ciudades, ¿no? O sea, son parte del futuro sostenible y están en todas partes, ¿no? Simplemente piensen en toda la migración que habrá por cambio climático y que ya está, que ya existe, pero que habrá en los próximos años. ¿A dónde va a ser toda esa, a dónde va a ir toda esa migración? Pues a las ciudades, ¿no? Entonces, no hay forma de pensar que el mundo va a poder funcionar en el futuro sin las ciudades. Y por eso es la importancia, y por eso es la importancia de todos estos temas que toca el libro. Lo que sí hace hincapié el libro es que la diferencia, y en este sentido como histórico que toca, es que la diferencia entre el pasado y el presente no es el impacto del ser humano, sino la velocidad del impacto del ser humano, ¿no? Y eso genera fenómenos que parecen ser descontrolados, ¿no? Como la expansión urbana, como las crisis de agua, como la contaminación y, por supuesto, el cambio climático, que evidentemente requieren de acciones que sean inmediatas y que necesitan de estrategias de planificación sostenibles y sustentables, ¿no? Y también creo que en ese sentido el PUEC ha sido punta, bueno, no sé si punta de lanza es la palabra, pero ha sido importante en ver estos procesos, ayudar a comprender estos procesos y ayudar a proponer soluciones para estos procesos. Entonces, bueno, yo creo que en conclusión, pues el libro, además de que celebrar 30 años de increíble trabajo del PUEC, también pues nos ofrece una ruta para el futuro, ¿no? O sea, ¿qué tenemos que ver? ¿Qué es lo que cuáles son los temas de la agenda que son importantes, que no podemos, a los que no podemos voltear la cara, ¿no? ¿A qué le tenemos que entrar para que las ciudades sean sostenibles en un mundo que requiere de ciudades, pero que requiere de ciudades sostenibles? Entonces, bueno, yo lo dejaría ahí y no sin antes felicitar a Javier por el libro, a toda la gente que ha hecho posible que el PUEC haya hecho estas investigaciones, aquí está Alicia Sicardi también, y pues, por supuesto toda la gente que ha trabajado en el PUEC, a todos las directoras y directores del PUEC, enhorabuena y muchas felicidades. Muchas gracias. Gracias, Manuel, por tus palabras. La verdad, en nombre del PUEC, pues las valoro y las aprecio mucho. Muchas gracias. Y déjenme decirles que yo omití aquí un punto muy importante que era pues, leer su semblanza, pero una de las cosas que puedo decir después de este error es que lo enfático de la presentación de Manuel, el entusiasmo que Manuel le pone a todos sus comentarios sobre la ciudad, no es solamente eso, sino que Manuel ha sido, pues, ¿cómo lo podemos decir? Propulsor de al menos dos políticas públicas, dos documentos de política pública, pues en los últimos 10 años. Uno que fue el Plan Integral de Transporte, nada menos, y el otro que fue el Plan de Movilidad Ciclista. Digo, eso
que es un logro bastante fuerte para una institución, pues en este caso para una persona como Manuel, creo que la verdad merece todo mi respeto. Así que nuevamente gracias por tus palabras, Manuel, y esperemos que sigas dando a las ciudades, porque no es solamente la Ciudad de México la que te ha merecido todas tus reflexiones. Me dirijo ahora a la doctora Alejandra Moreno Toscano. No voy a cometer el mismo error. Alejandra es un personaje clave en la historia de nuestra ciudad. Ella es doctora en Historia por el Colegio de México y su énfasis principal, su preocupación constante a lo largo de... tiene muchas preocupaciones, como ustedes lo verán, seguramente nos las platicarán ahora, pero el énfasis central es la cuestión de la preservación de la memoria histórica de la ciudad y por tanto de las ciudades. Ella ha sido investigadora en instituciones tan prestigiadas y diversas como el Colegio de México, la UNAM, el INA y la Universidad Iberoamericana. Pero también, y en cierta forma, en correspondencia con lo que mencioné de Manuel, Alejandra fue la primera directora del Archivo General de la Nación, y eso se dice rápido, pero créanme que requiere mucho respaldo de conocimiento y de desempeño ante una labor tan compleja como es esta, ¿no? Pero además también ella fue la primera autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México, con lo que también eso significa. Ustedes podrán imaginar la complejidad de un área tan chiquita, como lo hemos dicho en muchos lugares. El Centro Histórico, bueno, no es tan chiquito, pero comparado con toda la zona metropolitana es muy chiquito, pero ahí en esa parte tan pequeña de la ciudad, se presenta todo. Es como un pequeño laboratorio de la ciudad, y Alejandra aquí, pues fue la primera valiente en decir y actuar sobre ese espacio chiquito. Pero además, bueno, no está de más, ella ha sido galardonada con el Premio Nacional de Investigación Científica en 1986, la Orden de las Palmas Académicas del Gobierno de Francia. ¿Qué tal? 1983, la Medalla de Oro al Mérito del Diseño, José Guadalupe Posada. Y termino con esta presentación diciendo que su legado ha dejado una huella significativa, Alejandra, en la protección del patrimonio y el desarrollo urbano de México, por lo cual también, y a nombre de la comunidad del PUEC, pues te agradecemos que hayas en esta ocasión aceptado dirigirnos unas palabras. Adelante. Bueno, un saludo a todos los presentes. Lo que dice Javier, yo coincido, que es un libro tan interesante que debemos estar muy contentos que lo hayan terminado y que sea celebratorio de los 30 años del PUEC. Felicidades a todos. El 30 años de una institución que ha mantenido una visión de ciudad y la ha profundizado, ampliado y asimismo la ha complejizado como el mundo complejo de hoy, es muy importante. Por lo tanto, el libro es un caso de éxito porque 30 años de perseverar en esa idea de que la ciudad se tiene que estudiar y tiene que ser con políticas también aplicadas y luego avances legislativos, etcétera, pues es realmente muy celebratorio y 30 años está. Ahora, felicito a los que están aquí. En efecto, tengo el gusto de haber sido pues muy conocida por el PUEC desde su origen.
Entonces, pienso, como dice Alicia, que a lo mejor yo soy también del seminario permanente de actualización profesional que hace el PUEC, uno de sus miembros más antiguos. Entonces, permítanme decirles que llevo la impronta del PUEC extramuros. O sea, soy un universitario extramuros, académico extramuros y servidor público. Bueno, todavía sigo siendo servidor público, pero en realidad muchas actividades extramuros las logré gracias al PUEC. Bueno, primero debo decir que yo trabajé con el PUEC desde la dirección del físico Reyes Luján. Entonces, la vinculación con el físico Reyes Luján, que yo lo había conocido antes porque tuvimos la suerte de colaborar en una asignación verdaderamente extraordinaria, que fue el diseño o la conducción de la mejor propuesta para crear los campus externos con la suerte de que en ese trabajo vimos cómo trabajaba don Pablo Latapí y cómo iba analizando cada una de las funciones, atribuciones a los rectores locales, y cómo ahí aprendí que desde el principio, tal como hizo ahora sí que aquí el PUEC, se tiene que concebir a una institución como va a ser en el futuro. Y en este caso, desde el principio, fue una institución enlazada con otras instituciones del mundo. Está enlazada desde sus orígenes con Madrid, con Cataluña, con Buenos Aires, Brasil, Chile, Nueva York, Austin, Texas, La Habana, Cuba, Quito, Ecuador, y seguro se me olvida algo, pero con todas estas ciudades fue enlazándose desde su nacimiento. Por lo tanto, ahora, en este momento, tiene la mejor red de vinculación de información sobre ciudades que existe aquí y allá. O sea, tampoco así pasa. Bueno, entonces, de la primera vez que estuve trabajando en esta ocasión con el físico Reyes Luján, hubo un salto que le llaman aquí algo así como parteaguas. Más bien es partetierras, porque fue el terremoto del 85. Y ahí tuve la suerte de trabajar con el equipo que se estableció como programa de reconstrucción de la vivienda afectada por los sismos de 1985. Y la tarea que tenía ese programa, parte dependía de la CEDUE, parte dependía del gobierno de la Ciudad de México. Entonces era regente del Distrito Federal y parte de la Secretaría de Hacienda. Entonces ese programa lo que tenía como función era reconstruir 42,000 viviendas afectadas por los sismos en el centro de la Ciudad de México, fundamentalmente. Era otra ciudad, era mucho más compacta, era mucho más pequeña,
pero donde afectó más el terremoto fue en el centro de la ciudad. Y ahí tuve también la ocasión de entender la geología, porque el físico Reyes Luján me explicaba que esto no es una ciudad, es una cuenca. Es una cuenca lacustre, con secuencias lacustres, con volcanes, y su equilibrio hidrológico y la producción de los materiales que se han obtenido de los volcanes, hay que verlos con mucho cuidado, porque o nos acabamos las minas, podemos acabar con las minas, algunos cerros de entonces ya no existen, en efecto, o tenemos que cuidar mucho las infraestructuras viarias, porque los puentes y todas las intromisiones que hacemos en el subsuelo, a su vez, modifican ese subsuelo. Y pueden también, como hemos visto a lo largo de la historia, generar algunas catástrofes tremendas, como fallas en el metro o cualquier cosa. Bueno, entonces, el tema de la geología de la duración de los materiales y del continuo cambio que hacemos en la ciudad con el uso del diario cotidiano, también obliga a sustituir la fabricación de materiales. Ya regresaré a ese punto, pero los materiales férreos del famoso tranvía, que resolvía muchísimas cuestiones en la ciudad, son o piezas del museo o chatarra. Bueno, uno tiene que escoger a dónde se van, a la chatarra o a la pieza del museo. Escogemos algunos para piezas de museo arqueológico de la industria. ¿Okay? En Puebla parece que hay uno muy, muy interesante. O las reciclamos de la manera convencional. Bueno, después el rector Sarucán, cuando estableció el acuerdo de creación del PUEC, con su visión completamente un poco a la parte biológica, a la parte preocupada por también la reconstrucción de lo vegetal, las especies, etcétera. Pues a mí lo que me transmitió y me enseñó es que también hay flora endémica y fauna endémica. Ok, flora endémica. Nosotros somos del altiplano central. Por lo tanto, nuestra flora endémica, pues son nopales y magueyes. Pues sí, esa es nuestra flora endémica. Es importante conservar la flora endémica, pues tan importante como lo que decía Miguel sobre los polinizadores. Si no encuentran los polinizadores su flora adecuada, pues buscarán, si es que pueden, en otro lado, y si no, también se acabarán extinguiendo. ¿Y qué haríamos sin los murciélagos? Pues no habría tequila. Y si no tuviéramos colibrís, pues se nos derrumba parte de nuestra identidad cultural. Ya les vuelvo a eso.
Ahora, los editores del libro tuvieron una excelente iniciativa, pues inician cada capítulo construida con información del INEGI, construida con información de los centros de información pertinentes para cada uno de los temas. En algunos son de biología, en otros son de geología, en fin, pertinente para cada tema. Y el mapa resultante, bueno, la cartografía resultante es absolutamente fantástica, porque te explica mucho de lo que vas a leer, pero como decía también Miguel, extendido sobre la tierra. Y hay capítulos de este libro que si los ves extendidos sobre la tierra, tomas conciencia del problema hacia el que nos dirigimos o ya llegamos o no sé qué va. Bueno. Entonces, las reflexiones sobre los desafíos que enfrentan las ciudades hoy como instantáneas fotográficas, que en realidad son secuencias de una visión más panorámica de los últimos años, aportan pendientes y indican hacia dónde debemos seguir reflexionando como parte que somos de esta ciudad, porque vivimos aquí, porque aquí nacimos, porque este lugar somos, y porque cualquier avance o retroceso, digo, si tiene dos caminos, el camino siempre es de dos caminos, nos afectará. Ok. Bueno, entonces está todo perfecto, pero yo les hago la pregunta, ok, a todo el público en general. Ándale, nosotros pensamos en perspectivas de racionalidad. Hasta ahorita todo el libro son racionales. Ciencia, evidencia racional. ¿Y cómo le vamos a hacer en una coyuntura totalmente irracional, imprevisible, de unas relaciones económicas bilaterales, México, Estados Unidos, cuando tenemos en Estados Unidos un presidente nacionalista a ultranza que está terminando, tachando de su lista, como dice, y les baja el dinero y les hace un destrozo y medio en sus planes y a algo que se llama Organización de Naciones Unidas y que nosotros conocemos como la ONU y que conocemos también con sus derivados de la UNESCO, del BID, del ECOSOC y pronto todo eso que realmente fueron importantes elementos para analizar las ciudades, para entender el proceso de ciudades, ya no están. ¿Es imposible? No. El drama es que no es imposible y la confusión en la que están ahorita actuando nos indica que tenemos que tomar acción, medidas, pensar qué vamos a hacer para no perder, como bien dice Lorena Cabrera, no perder nuestras propias, ahora sí que caminos de reflexión. Sí, tenemos que mantenerlos, tenemos que saber de dónde partíamos, de dónde veníamos, cuál fue el terremoto que nos movió la tierra y poder después dar el salto y recuperar o, si no, a partir de ese punto decir qué vamos a hacer
después. Así que decíamos que tienen mucho trabajo por delante. Muy bien. Entonces, yo pienso que hay temas en donde tenemos que cuidar ese futuro. Ciudad equitativa, sea como sea, tenemos que caminar hacia ciudades más equitativas, donde forzosamente los fragmentos de pueblos se convivan y se mantengan y se unen. No vamos a hacer pequeños espacios de guerras interiores, no. Vamos a seguir buscando las ciudades equitativas. El efecto del cambio climático supone que está fuera de nuestras posibilidades, y cuando se habla de que si podemos perder lo que tenemos, yo pienso sobre todo en la terrible historia de los incendios de California, en los vientos de Santa Mónica de esta pasada estación, en donde vimos cómo se perdían ciudades con recursos, vaya que sí tenían recursos. Bueno, pero se las llevó el fuego como si fuera nada. Y entonces viene la pregunta con el cambio climático: ¿las van a reconstruir? Ahí sí, no sabemos. No sabemos cuál es la decisión sobre esos desarrollos, no sabemos qué va a pasar con esa tierra, porque pasa todo tan rápido, tan violentamente rápido, que tampoco nos da tiempo para reflexionar, pensar, aunque siempre nos encontramos la manera de mandarnos información y todo. Bueno, pero el riesgo aquí, por ejemplo, de perder mucho de lo que ya habíamos ganado, de una manera pues que uno puede no entender, es, por ejemplo, ahorita acabo de pasar por los viveros de Coyoacán. ¿Perdón? ¿Existían? ¿O fue sueño? O a lo mejor yo lo soñé. Yo no encontré lo que yo sabía que había. O sea, lo que yo vi que había. Está urbanizado a pedacitos, pero está urbanizado. Y adentro se afija uno y son estacionamientos. Eso ayuda a la flora, a la fauna, a la recuperación, al agua, no ayuda. Entonces, pero no son acciones del siglo pasado, son acciones de la pandemia. O sea, de hace, pues, 21, 22 para ahora. Entonces, sí tenemos que estar siempre muy pensando en lo que tenemos como ciudad, lo que tenemos que mantener como ciudad para hacer cuidar todos los que no se miden rápidamente, que quieren resolver un problema pronto. ¿Existe el corto plazo? Pues yo puedo pensar que yo tengo corto plazo, pero en la ciudad no tiene corto plazo. Entonces tenemos que pensar siempre en los largos plazos de las transformaciones urbanas para no equivocarnos, para no errar en nuestras propias decisiones. Entonces, aquí hice bastantes notas de todo lo que han escrito, las propuestas de metodologías para la regeneración urbana de algunas otras ciudades, y veo que toman el ejemplo de Valencia, España. Pues sí,
hicieron mucho esfuerzo por recuperar esa ciudad y te demuestra con cifras que hicieron muchos proyectos. Y vino el agua una madrugada y se llevó todo. Entonces, sí sabemos por experiencia, porque aquí somos tierra de sismos y sabemos cuando se cae algo, se cae, que tenemos que cuidar mucho siempre esas situaciones delicadas de, digamos, de geología o de cambio climático. Bueno, y entonces quedaría solo para comentarles. Ok, falta un tema. Van a decir, pero ahora sí, ¿por qué no? Un tema importante. El tema de las reposición de materiales. Todos los materiales tienen una vida útil, ¿no? Sí. Desde que los crean, desde que los que producen, tienen vida útil. Se pensó para 100 años, se pensó para 200 o lo que sea, pero resulta que nosotros pensamos algunos sistemas de sensores para el ozono, ¿sí? Para los terremotos, ¿sí? Para la policía, pues sí, la seguridad, el tránsito, bueno, también esos tienen vida útil y por lo tanto se tienen o que renovar o voltear la cara para el otro lado y decir, no sabemos nada, quién sabe a quién le toca renovar esos materiales. Por lo tanto, con esta visión que ustedes tienen de cartografiar, de anticipar, de prevenir, pensemos que hay ciudades en otras latitudes en donde está sellada la vida útil de los materiales y dice, se tiene que cambiar en 30 años. Y tienen la programación de sustitución de materiales, sobre todo hablando de infraestructura de las ciudades, desde el momento en que los aplican, para que no nos pase lo que vemos diario en la prensa, o la televisión o lo que sea, los socavones, pues que de pronto era porque se fuga el agua y de pronto es porque el material que pusieron no es útil para el peso de los camiones o de explicaciones muchísimas, pero nosotros que estamos educados a ver seriamente el desarrollo de las ciudades con visión científica, datos y futuro, no podemos decir que no nos habíamos dado cuenta que los materiales también tienen vida útil. Pues eso es lo que yo quiero comentar y los felicito porque es un excelente libro y va a funcionar, como dijo el rector, como punto de convergencia para nuevas discusiones, para nuevos debates, para nuevas visiones, pero que parten de un punto sólido y ese punto es el libro del Cuenca. Muchas gracias. Es muy emocionante escucharte, Alejandra, tejer todas estas historias, sueños, aspiraciones para hacer hablar la ciudad. Creo que lo que nos has mostrado ahorita es
hemos visto cómo habla la ciudad a través de tus palabras. Y pues me quedo con la tarea que nos has puesto, si tenemos tiempo, esa pregunta, ¿tenemos tiempo? Y pues bueno, ahí la dejamos para ver quién la responde. Y por último, yo quisiera dar la palabra al doctor Miguel Armando López Leiva, que como ustedes saben, pues él es el actual coordinador de Consejo de Humanidades. Previamente fue director del Instituto de Investigaciones Sociales, uno de los más importantes de la universidad. También él ha sido integrante, como nuestros invitados previamente, de muchas instituciones de ciencia, como el Consejo Mexicano de la Investigación en Ciencia Política, COMICIP, de la Latin American Studies Association, LASA, o de la Red de Investigadores de la Calidad de la Democracia en América Latina, y también de la Red Mexicana de Estudios sobre los Movimientos Sociales. Pero a mí en lo personal, y me permito hacerlo, Miguel Armando, perdón, que como en tu calidad de cientista social. Creo que esto es algo que a mí en lo particular pues me da muchos ánimos, sobre todo con los comentarios del punto en el que estamos, de una gran incertidumbre, de una gran, pues sí, parteaguas, pero no sabemos para dónde se va. Y me cito aquí solamente 3 de sus libros que dan fe de esta vamos a decir, de esta cualidad de su investigación para darnos una mayor esperanza en el futuro. Uno de ellos es el de la calidad de la democracia en México, la participación política del 2000 a 2014. Uno segundo, la encrucijada entre la protesta social y la participación electoral, de 1988. Y un tercero, de la democracia en perspectiva, consideraciones teóricas y análisis de caso. Tampoco dejamos de lado tu aportación sobre las izquierdas en México, en coordinación con nuestro querido colega y amigo Jorge Cadena. Yo creo que es importante tener y si me permiten hacer ya este entusiasmo de Manuel por vamos a hacer políticas públicas y se puede hacer, y él ya lo hizo 2 veces, por lo menos 2. Yo creo que ya llevas más, ¿no? ¿Alguna otra? ¿Además de esas? No sabe. No se acuerda. En este cuestionamiento de Alejandra nos está poniendo, bueno, pues no lo tienen fácil, ¿no? Y yo, ante esta tercera intervención que tenemos aquí, que de un cientista social que nos dice, pues, está difícil, pero sí, bueno, no sé si se puede disminuir la potencia de esa perspectiva de pensamiento, pero sin más, te damos la palabra. Bueno, sí se escucha, ¿verdad? Sí. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y todos. Me da mucho años al frente del programa. Me tocó ver su trabajo cuando era director, porque como director forma uno parte del comité directivo. Y bueno, ahora como coordinador, pues me toca tener una relación mucho más fluida acerca de los proyectos y las iniciativas que realiza. Gracias, Javier. Gracias por dirigir el programa. Bueno, ya después de dar la despedida en abril. Pero gracias públicamente, te lo digo. También creo que fue muy importante hacer la conmemoración de los 30 años el año pasado. Y bueno, este libro es una suma de las colaboraciones que permiten recordar la aportación del pueblo. Bueno, me da mucho gusto también participar aquí con Alejandro Moreno Toscano, con Manuel Suárez Lastra, colega y amigo de la universidad, y ver que hay muchos y muchas de los colaboradores y colaboradoras y público en general, pues que están interesados, diría yo, no solo en el libro, sino en la ciudad o en las ciudades, porque al menos a veces el sesgo que tenemos es hablar de la ciudad como si solo fuera la Ciudad de México, pero hay ciudades y ese es el plural que tenemos que rescatar para efectos de lo que hace este programa. A mí Javier no me dijo que tenía 10 minutos, pero de todas formas no me voy a pasar de eso. Y qué bueno que en la presentación que amablemente hizo de mí
planteó que podía hablar más como, digamos, decía el científico social, yo lo pienso más como sociólogo, porque a diferencia de Alejandra y de Manuel, yo no soy experto, especialista y mucho menos conocedor del ámbito de las ciudades en sentido estricto. Soy un sobreviviente de la ciudad, como creo que todos y todos los que estamos aquí. Entonces no podría hablar como lo hicieron desde luego Alejandra y Manuel desde su propia experiencia en política pública, en desarrollo y estudio y análisis de investigaciones, pero sí intenté hacer una lectura como lo que sigo siendo y seguiré siendo después de que deje la coordinación, no sé cuándo, pues un investigador de la universidad y mi instituto. Entonces en ese plano va mi intervención y me voy a permitir leer. La creación del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad en 1994 respondió a la necesidad de contar con una entidad universitaria en la que pudieran converger los trabajos que sobre las ciudades se realizaban desde distintas disciplinas y perspectivas. De hecho, a eso me refiero en la presentación que aparece en el libro. En su evolución institucional se ha dado una mezcla virtuosa entre temas clásicos y emergentes, agendas globales y locales, enfoques teóricos y prácticos, de políticas públicas predominantemente. A pesar de la amplitud que esto supone, es posible advertir un núcleo de trabajo compuesto por la visión multidisciplinaria, responsable socialmente y rigurosa en términos científicos. Este libro es coherente con esa identidad institucional y condensa algunos de los debates del siglo anterior y desde luego de este. Para situarnos recurriré a datos ofrecidos en dos de los textos de la obra. Estoy citando los datos. Se estima que actualmente 55% de la población mundial vive en ciudades y se prevé que para mediados del siglo XXI la proporción de población urbana llegue al 70%. Por otro lado, otra cita, 91% del crecimiento del consumo en el planeta es impulsado por los habitantes de las ciudades. Y si bien las ciudades representan en términos territoriales una superficie terrestre pequeña, sus dinámicas, requerimientos energéticos y de recursos generan múltiples impactos ambientales. Hasta ahí este conjunto de, bueno, estas dos citas. Así, la noción de crisol que acompaña el título del libro, en tanto mezcla o confluencia de elementos diversos, tal como lo establece la definición de la Real Academia de la Lengua Española, está doblemente justificada. Por un lado, la obra se compone de 16 ensayos y una introducción elaborados por 16 especialistas de 14 entidades, 11 de ellas de la UNAM, así como de 3 instituciones educativas y de investigación externas. Por otro lado, el crisol también es temático. Se aprecian las secciones en que se divide la obra y que ustedes conocen o que podrían conocer si no tienen el libro comprándolo acá afuera en el momento en que nosotros terminemos. En la introducción del libro y en el primer texto sobre las contribuciones al estudio y la planeación de las ciudades y el territorio, se muestran las principales acciones de incidencia que han delineado el PUEC desde 1994. Es una larga lista y me la salté porque si no, no voy a terminar. A esta incidencia definida por la planeación participativa y la gobernanza que hoy se le conoce como gobernanza metropolitana, se suman múltiples estudios y proyectos en distintas líneas que derivan en seminarios ya tradicionales, amplias y robustas redes de vinculación nacionales e internacionales, docencia, educación continua, formación en la práctica, difusión y labores editoriales bajo el principio de ciencia abierta e importantes seminarios y desde luego congresos. Tras este necesario preámbulo institucional que permite apreciar la relevancia del programa, comienzan los ensayos que constituyen las secciones que ya han sido mencionadas. Si bien cada una de estas 5 secciones tiene una clara y coherente división temática, las reflexiones que derivan de la obra en su conjunto trascienden esta separación, obligando, o al menos obligándome a mí, a pensar en las combinaciones que hay entre los textos. Así, en términos esquemáticos, si ustedes quieren, más que una lectura lineal, el libro ofrece una red temática. Trataré de explicar esta impresión, lo más breve que pueda, a través de 5 aspectos transversales que me parece y desde mi lectura posibilitan ubicar mejor sus aportaciones. El primer eje, que le he denominado historicidad de las ciudades y su relación con el sistema económico, tiene expresiones en el siglo XXI en nociones como la ciudad como mercancía, que a su vez deriva en fenómenos como privatización y mercantilización de los bienes públicos y el dominio de las relaciones producto del valor de cambio,
en donde la financiarización de la vivienda y la tensión entre otras ofertas inmobiliarias y las demandas sociales se encuentran en el centro de las discusiones urbanas. Los textos muestran que el desarrollo histórico de la ciudad generó, casi por definición, grandes exclusiones estructurales en las que la solidaridad y la comunidad han permitido la supervivencia de ciertos sectores. En este desarrollo se aprecia una tensión entre el valor del patrimonio de las ciudades en sus diferentes clasificaciones, como vínculo del presente con la historia, su valor cultural, y su mercantilización, su valor monetario. Ejemplo de lo anterior son casos de mercantilización del patrimonio intangible a través de la venta de experiencias y con ello alteraciones en aquello que se buscaba conservar y transmitir hacia el futuro. El desenvolvimiento de estos fenómenos y la tensión entre rentabilidad y equidad obliga a enfatizar en la dimensión ética y a cuestionar las prioridades de la inversión pública. De lo anterior, creo yo, surge un segundo eje: exclusión, desplazamiento. Si asumimos que en su evolución las ciudades han derivado en exclusiones estructurales, se pueden diferenciar aquellas que impactan a las personas y sus derechos y aquellas que afectan a las especies nativas no humanas. En el primer sentido, las ciudades entendidas como mercancías y sus fenómenos vinculados empujan a desplazamientos y exclusiones de las personas que no cuentan con posibilidades de insertarse en el espacio justamente así como una mercancía. Esto puede identificarse en los trazos originales de las ciudades que relegaban a la periferia a los barrios de bajos recursos y en expresiones contemporáneas de despojo de territorios y viviendas, aumento en los precios de los alquileres que desplazan a los habitantes originales, desalojos y desahucios o espacios hostiles. Además de la exclusión física, también hay desde luego una exclusión virtual en las brechas tecnológicas o con la creación de brechas tecnológicas que no deja de ser simbólicamente importante y que representa una vulnerabilidad también para la soberanía alimentaria. En el segundo sentido se encuentran las consecuencias ecoestéticas y el impacto en la biodiversidad, derivando en indicios claros de lo que le llamamos y conocemos ya como crisis ambiental. A la exclusión y desplazamiento humanos se suman los de la naturaleza y específicamente de las especies nativas, que han tendido a adaptarse o ceder ante las intervenciones humanas con materiales tóxicos, contaminación acústica, luz artificial en las noches o simplemente basura. Sin duda, ello ha tenido impactos en los procesos de distintas especies locales. Incluso, algunas alternativas desde la sustentabilidad pensada en una lógica humana han excluido estas necesidades. Tanto en las exclusiones como en los desplazamientos señalados, se encuentra una combinación entre debilidad institucional ante la mercantilización, políticas deliberadas que se insertan en narrativas globales y aspiraciones que coinciden con eso que se ha denominado ciudad neoliberal, además de corrupción o simple, pero fatal y no por eso menos importante, omisión. En algunos casos se han dado respuestas cosméticas o francamente superficiales. En el desarrollo histórico de las ciudades y sus consecuencias excluyentes humanas y no humanas, como he tratado de comentar, se encuentran narrativas y apuestas discursivas. Esto puede pensarse como el tercer eje transversal de esta obra. Las y los autores muestran que si bien la lógica de la sustentabilidad es crucial para la regeneración de los recursos, suele haber en ocasiones abuso político y empresarial publicitaria de la identidad como producto. Por otra parte, al sacar de las narrativas a las y los habitantes de las ciudades, a las y los herederas y herederos del patrimonio cultural, se desdibuja su valor. Al vaciar a las nociones de comunidad, cohesión y solidaridad de su componente político y su heterogeneidad, queda un cascarón en el que no es posible cuestionar la influencia de los diversos poderes, no solamente los poderes económicos, o retratar las disputas y conflictos por el espacio público. Incluso los discursos de la ciudad conectada, la movilidad inteligente, el gobierno inteligente y la digitalización y su pretensión de universalidad están limitados por las brechas de infraestructura y recursos que no se suelen señalar. Otro ejemplo, fui yo, tú, fuimos todos. Bueno, otro ejemplo, a lo mejor lo tengo que hacer un poco más para acá. Otro ejemplo es la amplitud discursiva
de las agendas internacionales frente a las capacidades reales de los gobiernos, sobre todo los locales. Hay un desfase entre lo que se debe hacer y lo que se puede hacer, muy característico, por cierto, de las políticas públicas en entornos de escasez. Si la exclusión y el desplazamiento, así como otros problemas actuales de las ciudades, no son resultado o no fueran resultado de políticas deliberadas, podría surgir aquí un cuarto eje, el manejo de la complejidad e interdependencia de los componentes y las relaciones de las ciudades en el presente y el futuro. En distintos textos podemos ver que el logro de un objetivo que no fue pensado de forma integral afecta otros procesos, aquello que en la sociología es muy común denominar como las consecuencias no deseadas de una acción. No considerar la complejidad de la interdependencia puede llevar a resultados no deseados, incluso con políticas bien intencionadas, como lo muestran las reflexiones sobre la rehabilitación de centros históricos y el aumento de precios debido a la especulación, la conectividad sin la infraestructura suficiente, la turistificación del patrimonio o las áreas verdes tóxicas para especies nativas. En esta complejidad, las distorsiones que generan la corrupción, el incumplimiento de normativas o los efectos de la regulación merecen ser tomadas en cuenta. Y otra vez volvemos al punto de lo institucional y de la política institucional que es tan importante para estos temas. Finalmente, el quinto eje lo conforman, creo yo, y creo que en esto hay un valor adicional al libro, las propuestas planteadas ante estos fenómenos que de alguna manera ya Alejandra había mencionado. Cada uno de los textos da pistas sobre las respuestas a los problemas de las ciudades, el derecho a la ciudad y la ciudad equitativa ante la ciudad como mercancía, la reorientación de prioridades y el reclamo a la herencia en el caso de las ciudades patrimonio, trascender la visión del legado como mercancía, la regularización de la mercantilización de la vivienda en los centros históricos, la cohesión social y la valorización del patrimonio vivo, seguir estudiando los esfuerzos a pequeña escala con la posibilidad de limitar sus contradicciones, como es el caso de la sustentabilidad alimentaria. Diagnósticos y proyectos basados en investigaciones con metodologías clásicas y complementarias sólidas que atiendan la opinión e intereses de las y los habitantes, cosa que luego suele pasar de largo, y prevean consecuencias no deseadas, como ya decía, por ejemplo, los trabajos en los centros históricos. Y finalmente, considerar no solo las necesidades humanas, como es el caso de los jardines polinizadores a los que ya se refería Manuel. En fin, he tratado de hacer un recuento focalizado en 5 ejes que me parece le dan coherencia al libro o nos pueden permitir una lectura coherente del libro. Con seguridad, las y los lectores de esta obra encontrarán ejes distintos a los planteados en esta presentación. Felicito desde luego al programa, al PUEC, al doctor Javier Delgado, a Liliana Rivero Weber, por esta obra, que además está acompañado de un conjunto de imágenes que en sí mismas invitan a la reflexión, y además la edición es realmente muy linda, así que felicidades. Felicito a las autoras y a los autores por haber hecho posible con su contribución este libro, que nos muestra desde ya la huella que ha dejado este programa en la universidad y para la universidad. Muchas gracias, felicidades, Javier. Gracias, Miguel Armando. Creo que es muy importante esta disyuntiva que una muy clara área en donde podemos intervenir, y yo creo que ahí, si me lo permites, jalando para nuestra cancha, el papel que la investigación, que la academia, y en el caso nuestro, pues la que se produce en la UNAM, tiene como para contribuir a resolver estas disyuntivas. El tema de la mercantilización, por supuesto que es un punto clave en todos estos, no es el único y tal vez no sea el más importante, pero a lo mejor sí, porque todo tiene precio. Y yo acabo de ver una noticia de ayer que no tiene mucho que ver con la ciudad, pero que es una propuesta en Estados Unidos, ya que mencionaste ese desagradable apartado, de una propuesta de una compañía transnacional gringa para privatizar los desplazamientos forzados. Y aquí está Ana, que
seguramente no vais a reclamar a mí, Ana. Es un inversionista privado que le ofrece a Trump, te cobro 25,000 millones de dólares para sacar a los desplazados. Yo pongo 100 aviones y formo un ejército. Es real, ¿eh? No sé dónde está Ana, pero entonces la privatización de la ciudad pues nos pone, bueno, junto con la desaparición de los polinizadores y junto con esta dificultad para estructurar las distintas partes de la ciudad, y tú lo dijiste muy bien al principio, una desigualdad que ganamos en un cachito y ya se nos brinca por otros lados. Entonces, si ustedes me permiten hacer una apretadísima síntesis de nuestras intervenciones, yo diría que a la apuesta que nos propone Manuel de las ciudades como futuro, ¿no? A la reflexión de Alejandra, de decir futuro sí, pero ¿cuánto tiempo tenemos? Y después ella misma se contesta y dice, ya se nos pasó el día cero, no lo dijiste así, pero a mí me gusta decirlo, el día cero ya comenzó. Muchas veces con respecto al agua decimos, es que se nos va a acabar el agua, es que el agua ya se nos acabó. O la que Miguel Armando nos pone ahora, ciudades sí, pero con el riesgo ante el riesgo de la salud, mi estimado, de la mercantilización de la ciudad, se corre el riesgo, debemos superar el riesgo de que nuestras preocupaciones por la ciudad devengan, no sé si lo capté bien, en una narrativa global que entonces, pues sí, las ciudades podrán superarlo por sí mismas. Tenemos que hacer mucho todavía y como lo dijiste, Alejandra, falta mucho por hacer. Entonces, si ustedes me lo permiten, yo invitaría a quienes nos acompañan a que hicieran algún comentario, alguna pregunta a nuestros invitados. No, Perdón, doctor Manuel, ¿cuáles son los polinizadores? Desconozco ese concepto, esa aplicación, en donde, cómo. Perdón, ignorancia, no conozco. Si me podría hablar del tema. Gracias. Sí, bueno, yo no soy experto en el tema, más bien el capítulo del libro es el que es interesante, que es de Coro Arismendi y de... Sí, Laura. Y habla de la importancia de los polinizadores y de cómo pueden ayudar a mitigar el cambio climático y cómo generar, habla mucho de cómo generar jardines polinizadores. De polinizadores disminuye drásticamente, ¿no? Entonces, con jardines polinizados puedes aumentar estos y tener un impacto positivo para mitigar el cambio climático. Es un capítulo muy padre, muy interesante. Muy diferente. Hola, soy Amelie Carrión y soy estudiante también de la UNAM. Y mi pregunta para todo el panel es, ¿cómo se imaginan en esta perspectiva que les escucho hablando del libro, que habla sobre el cambio, el futuro, las ciudades en el futuro? ¿Cómo se imaginan ustedes que serían las ciudades del país si no hubieran artistas tomando acciones para el futuro de las ciudades? A ver, yo puedo contestar una parte de esa pregunta. Fíjate, yo creo que
todas las grandes eras de la humanidad son eras urbanas. Y todas las grandes expresiones culturales de la humanidad son en ciudades. Y todas las grandes expresiones artísticas también. Yo no me puedo imaginar una ciudad sin arte y no me puedo imaginar al arte sin ciudad. Entonces, el futuro sin arte es un futuro sin ciudades. Yo lo así, tal cual. Ya. Ya se prendió. Sí, bueno. Digamos que el arte es una expresión humana. Expresión humana. Las huevas, pinturas, imágenes, se ha querido o representar a los causantes dioses o poderes altísimos que nos van a ayudar a resolver ciertos problemas o representar a las personas como son, y por eso ponen los 5 dedos de la mano. Entonces, la respuesta es: no hay civilización sin expresión artística. Bueno, eso es lo que yo pienso. Ya podemos ser 3 gentes, pero seguiremos poniendo la mano y decir, y yo de aquí soy. Bien, pues, si alguien más quisiera hacer alguna intervención. Aquí hay una manita. Gracias. Georgina Isunza. Oye, sí. Bueno, Georgina Isunza del Politécnico. Más que pregunta, yo quiero felicitar a todas las autoras y los autores de este libro y reconocer este gran esfuerzo de diálogo, de convergencia, porque cada vez menos un problema tan complejo, cualquier problema de la ciudad lo resuelve una sola disciplina, una sola intervención o una sola visión. Entonces, este crisol de diversidades creo que contribuye de manera muy importante a construir una nueva alternativa, opciones, ¿no? Porque, pues, creo que dentro de la ciudad y su complejidad, no todo está perdido. Felicidades. Buenas tardes. Pues primero agradecer el espacio. Ha sido una presentación bastante rica desde 3 perspectivas bien distintas. Y bueno, mi nombre es Libertad. Si bien la Ciudad de México y las ciudades que conforman México son bastante diversas y con cualidades muy distintas y que vale la pena también estudiarlas en su particularidad, me surge la pregunta también, ¿qué tanto desde estos estudios están retomando experiencias, digamos, a nivel Latinoamérica, con otros países como Bolivia, como Ecuador, en donde han tenido experiencias bien parecidas? Principalmente voy a tocar sobre el impacto socioambiental para la creación de la industria, de las innovaciones, y que por un lado nos muestran un ejemplo en el que este impacto ha sido muy fuerte y que también retoman, por un lado, no tomar un discurso en el que fatalista, en el que ya todo está muy mal, en el que ya no se puede hacer nada,
y que por otro también está la apuesta de, bueno, todo lo malo que se ha hecho se puede ir solventando con más tecnología, ¿no? Eso, me parece que eso es lo que plantea también en países de Latinoamérica, Sudamérica, perdón, y que se ha visto. Pero por otro lado también pregunto si dentro de la universidad, dentro de estos análisis, se están tomando en cuenta las experiencias y los saberes también de los pueblos y barrios que conforman la Ciudad de México. Hablo porque también hay presencia de pueblos y barrios originales, digamos, aunque ya no es la que mayor territorio ocupan. ¿Qué tanto pues está haciendo participar a estas comunidades para estas soluciones? Porque desde pues, lo que he alcanzado a leer, también me parece que ahí puede encontrarse un punto clave. Gracias. Es como para ti. Es lo que yo digo. Pues yo creo que tocaste dos puntos claves. Esta cuestión de qué vinculaciones o qué intercambios estamos haciendo con otras ciudades. Tú mencionaste América Latina, pero creo que la pregunta va ahora sí que a todo el mundo. Como dato anecdótico, ahorita estamos persiguiendo un proyecto en Xochimilco, y a mí en esas cosas de fin de semana que no sabe uno qué hacer, le pregunté a GPT qué otras ciudades lacustres no había en el mundo, y me sacó el nombre que ni siquiera me lo aprendí, de una ciudad piso plano, porque el lago no es muy somero. Y eso me lleva, y pues sí, la respuesta es por supuesto, tenemos que hacerlo. Es un poco, no quiero caer en el lugar común, pero pues es cierto que la atonía de financiamiento público a la investigación nos está tocando seriamente, y me temo que este intercambio a nivel mundial, y otro paréntesis es que el periodo del PUEC en donde más se hizo en ese sentido de vinculación con otras ciudades, lo hizo Alicia Sicardi en su gestión, fue donde más se produjo este intercambio, este acercamiento. Pero bueno, entonces ahorita tenemos un desafío muy fuerte, que es cómo le hacemos para vincularnos con otros grupos de trabajo en otras ciudades. Tú tocaste muy bien el punto, y pues la verdad no nos queda otra más que pues hay que echarle muchas ganas. Lo de los pueblos originarios también, y regreso al punto de Xochimilco porque lo tenemos muy fresco ahorita. El tema de los pueblos originarios no tiene mucho tiempo en nuestro campo, aunque sí en América Latina lo tienen, hay muchos más antecedentes. Y el hecho de que no se haya logrado todavía un consenso sobre, por ejemplo, una cosa elemental, ¿cuántos pueblos originarios hay en la Ciudad de México? El gobierno, la numeralia del gobierno me parece que habla de 46 o 42. No, eso dicen las gentes. Los de gobierno, el gobierno dice ¿alguien tiene el dato? Bueno, que yo recuerdo eran así. Entonces, ni siquiera sabemos cuántos hay, ¿no? Hay otro caso también del otro lado del espectro social, una colonia fifí, que es Tlacopac, y perdón si alguien es de ahí. Es un tema de una escala local de la ciudad muy peculiar, porque pues, no toda la ciudad está así con esos niveles de ingreso, pero ¿y qué creen? Hay un cachito dentro de la colonia que algunas gentes de la colonia dicen que son pueblos originarios, que es un pueblo originario. Y entonces, pues, ahí viene ¿cómo va a ser pueblo originario? Sí. Pero bueno, Tlacopac creo que no está escrito precisamente en inglés, ¿verdad, doctor? Entonces, el tema de los pueblos originarios yo creo que sí nos va a dar un buen tiempo, mucho tiempo para los cientistas, para los científicos sociales, de ver de qué manera compaginamos los derechos, el derecho de estos lugares, porque una cosa que es innegable, todos los casos de pueblos originarios, excepto el que les acabo de decir, son áreas que están en lugares muy vulnerables, en algunos casos muy marginales, ¿no? El caso de Xochimilco es patético porque probablemente siendo una de las áreas de patrimonio cultural de nuestra cuenca,
ni hablar de Oaxaca o de Chiapas o de otros lugares, está en un nivel de deterioro verdaderamente inaceptable para cualquier perspectiva, ya no digamos de planificación, simplemente de dignidad en la habitabilidad. Entonces, pues no, yo te agradezco yo personalmente el interés. Ojalá si tú tienes interés en eso, pues eres bienvenida a colaborar. Debo decir que de los recursos que tenemos no son como que muy abundantes y casi inexistentes, pero bueno, yo con esto quisiera ya, no sé si hay alguien más que quisiera. ¿Me dejas decir algo Sí. brevemente? Qué bueno que ya respondiste la pregunta difícil. Pero, a ver, solo un comentario sobre lo que decía la colega que está acá, Georgina, ¿verdad? O como me dijo, sí, Georgina. Que es, creo que sí se escucha, ¿verdad? Sí, ahí está. Que yo creo que es el punto clave de este programa. Y bueno, ahorita presentamos un libro conmemorando al programa, pero en realidad hablamos de la ciudad o de las ciudades. Pero el punto clave es que es un programa, yo creo que dentro del subsistema de humanidades, que fue pionero en la multidisciplina. Y casi me atrevería a decir en la interdisciplina, que como ustedes saben no es necesariamente lo mismo. Y lo hizo explotando, creo yo, la naturaleza de los programas, que yo y los programas universitarios no son los programas que eran en los 90s, pero que tenía un espíritu y un sentido muy particular que era vincular. Digamos, vincular con quién, bueno, no vincular hacia adentro, porque hacia adentro tenemos escuelas, facultades, centros, posteriormente fueron creciendo los seminarios universitarios que articulan las distintas experiencias y conocimientos que hay sobre un tema dentro de la universidad, ¿no? La idea de los programas es que sean una conexión hacia el exterior. Hacia el exterior le hace todo aquello que no está en la universidad, que va desde los gobiernos federal, local, municipales, hasta la iniciativa privada o el sector social. Y eso yo creo que el PUEG, con sus vaivenes y con sus problemas en algún momento u otro, como ahora decía el propio Javier, que ha habido unos años de restricción presupuestal, y eso de algunos años, ustedes cuenten los años que quieran, pero en realidad ha sido un programa muy exitoso a lo largo de los, ya vamos para los 31 años, en términos de vinculación, en términos de incidencia pública, en política pública, por eso yo hacía referencia a la introducción del libro y al capítulo de Alicia Sicardi, es clarísima la capacidad que ha tenido el PUEC para tener incidencia pública y desde luego, lo cual no está nada mal para la universidad, pues para recuperar algo de ingresos extraordinarios que siempre son bienvenidos para la universidad y que son pues una 10ª parte del presupuesto global que tiene esta universidad, por lo cual no es un asunto menor. Entonces, la multidisciplina es el elemento, yo creo que usted le dio el elemento clave de este programa, lo fue, lo ha sido, y la verdad es que no puede dejar de serlo. No sé si alguien lo dijo por acá, no recuerdo muy bien, creo que lo dijo acá usted, o no recuerdo bien, si no me disculpan, pero en realidad el día de hoy no se puede comprender, analizar ningún fenómeno desde una sola disciplina. Y el programa que está dedicado al estudio de la ciudad, al principio estábamos muy pensando en la Ciudad de México, se está pensando en la Ciudad de México, pero eso al cabo de los años se dio cuenta que no podíamos ver solamente el ombligo de la República, sino que como ciudades había muchos ombligos en la República. Y eso me lleva un tanto a hacer un comentario tangencial a la observación que hacía de este lado la colega sobre si no pensamos en otras ciudades. Y la verdad es que yo creo que como marco de referencia global, el PUEC siempre tiene los casos exitosos de muchas ciudades en alrededor del mundo. Bueno, ahorita se comentaba el caso de Valencia, pero hay muchas ciudades que han sido exitosas, otras que no han sido exitosas, pero generalmente lo que se busca son los casos exitosos de buenas prácticas, como se le suele decir en política pública. El tema es que es un programa que está pensado, sin que sea excluyente, para analizar y hacer propuestas para mejorar en los entornos y la calidad de vida de las ciudades en este país. Y ya con eso yo le puedo decir que tenemos trabajo y hemos tenido trabajo, bueno, hemos Kimosabi, como dice el dicho, pero el programa ha tenido mucho trabajo. Y Javier no me dejará mentir, y Alicia, que fue su directora durante 8 años, es un mundo de responsabilidad y realmente un mundo de posibilidades de trabajo. Y ustedes nada más cuenten prácticamente, que espero no equivocarme, y si me equivoco aquí Alejandra me dirá, pero pues prácticamente en cada entidad tenemos una ciudad, ¿no?, que Dios nos dio, haciendo el símil con el himno nacional, pues tenemos ciudad y muchas ciudades.
Entonces, ya con eso es suficiente. Yo creo que sí, a lo largo de esa historia, a pesar de, o porque su misión ha sido el estudio de las ciudades, yo creo que nunca ha dejado de tener como marco de referencia casos exitosos de otras ciudades sin que necesariamente tengamos que volcarnos a estudiarlas. Pero muchas de las iniciativas que hace el PUEC hoy y antes, seminarios, congresos, libros, pues lo que hacen es que no solamente estudian o visualizan lo que hacen las ciudades mexicanas, sino comparativamente qué hay en otras ciudades. Muchas gracias, coordinador. Yo me voy a permitir, antes de darles su instancia a sus invitados, yo quisiera felicitar públicamente a Vanessa Rivero, coordinadora del libro. Ella fue, junto con Ana Valle, vamos a hacer un libro, vamos a hacer de estas características. Felicidades, Lidia, porque la llevaste a su fin de la mejor manera. También felicitar, porque nunca lo hago y siempre me reclama, a la licenciada Graciela Chávez, la jefa de publicaciones fue por el cuidadísimo trabajo de edición, de selección de las imágenes, estas que Max que yo coincido que quedaron muy bien. Jessica, que también anda por aquí, Jessica de secretaria académica, ayudó a la selección de las imágenes. Entonces, pues muchas gracias a ustedes porque realmente el trabajo. Bueno, sí, no, perdón, sí. Ya ves, siempre se me olvida algo. No, bueno, también con Cintia tuvo un papel muy importante en la elaboración del libro. Su contribución también fue desde el principio, y es de esas contribuciones que no se ven al final de cuentas, que no se ven, pero que sin su ayuda, pues, no, ahora sí que parece lugar común, pero no está bien. Ella se encargó de perseguir a los autores, de buscar las referencias. Ya no más con eso. Ya no más con perseguir autores. Aquí hay una autora que no lo perseguía. Pero bueno, todo ese trabajo, Cintia también, pues aquí, muchas gracias. Más querido, muy bien. Bueno, entonces, en el mismo orden de Bueno, ahora sí que ya se me cayó. Okay. Bueno, mil gracias. Por último,